Muy buenas de nuevo, te doy la bienvenida al podcast Nudos Mentales. Soy Cristina Simón y estoy por fin de vuelta después de algunas semanas. Ya sabes que desde aquí intento contribuir para ayudarte a ampliar tu perspectiva, a desbloquear situaciones, a ver más alternativas, más puertas abiertas y en general a desarrollar nuestra capacidad de comprensión, empezando por la mía. Tengo entre manos un proyecto nuevo. Es una biblioteca de recursos que estoy creando en la web junto con la diseñadora Carmen y bueno, más adelante te contaré sobre este pequeño proyecto, porque ahí voy a compartir contigo varios descargables relacionados con la parte de desarrollo personal, pero también voy a incluir algunos temas de desarrollo profesional. Y es una manera de acercarme más a ti y de poder ayudarte, contribuir a que sea más fácil para ti acceder a ciertos conocimientos, a ciertas ideas, a cierto entendimiento sobre ti. Es cierto que estas semanas pensaba, ¿de qué voy a hablar ahora, ¿no? Y estaba también en parte muy centrada, muy enfocada en este proyecto. Y de nuevo me repetí a mí misma, es más importante la calidad que la cantidad, ¿verdad? Que a veces se nos olvida, sobre todo con estos temas de crear contenidos, de redes sociales, y en general, ¿no? En este mundo de la productividad en la que vivimos, o pseudoproductividad, pues de vez en cuando creo que es importante recordarnos que quizás es más importante la calidad que la cantidad y muchísimas veces nos confundimos. Así que sí, me he tomado un tiempo no solamente para enfocarme en este proyecto y en otros, sino también un tiempo para mí para pensar y decidir qué quiero compartir contigo, qué otros temas voy a tratar, y probablemente incluya ya algunos temas a nivel profesional de lo que son las relaciones en el mundo laboral, algunas dificultades a las que nos enfrentamos, todas las personas. Y por supuesto ya sabes que me puedes mandar cualquier duda, inquietud o sugerencia a mi email info@cristinasimoncoach.com. Y nada, desde luego tomaré nota y veré qué puedo hacer para ayudarte. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues primero te pregunto, ¿alguna vez te has cuestionado, te has preguntado qué haces aquí? ¿Por qué te pasan X cosas en la vida? ¿Por qué se repiten algunas de ellas? ¿Qué decisiones deberías tomar? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuál es tu propósito? Pues estas son preguntas que todos los humanos nos hacemos sin tener que estudiar la licenciatura de filosofía, porque la filosofía es algo que es intrínseco al ser humano. Es natural que te hagas estas preguntas. Así que vamos a arrancar hablando de autoconocimiento. Y voy a hablar de autoconocimiento, ¿por qué? Pues porque es muy importante, porque es clave no solo para tu desarrollo personal, sino para tu bienestar. Otra de las razones es que tengo la sensación de que hay mucha confusión al respecto. Se confunden términos, parece que incluso es una disciplina que está de moda, que es una cosa banal, sencilla, y no estoy dispuesta a que una herramienta tan potente, tan humana, porque nos ha acompañado siempre, tan humana, tan necesaria para todo el mundo, pues se quede arrinconada. Porque si de algo estamos los seres humanos necesitados, es de un poco de lucidez, de claridad y de poder distinguir y tener un poquito de pensamiento crítico. Y además, no solamente percibo confusión, sino que hay como información negativa al respecto. Así que hoy vamos a ver qué es y qué no es el autoconocimiento. Vamos a hablar de esas ideas negativas, de esas trampas mentales, de algunas creencias limitantes relacionadas al autoconocimiento y sobre todo aclarar lo que es para mí, los beneficios que vas a encontrar, lo que hay para ti, porque este episodio lo he preparado pensando en ti, no solamente en el desarrollo personal y profesional, que sabes que hago hincapié, porque considero que estamos aquí para autorrealizarnos. Eso no es una palabra grandilocuente, te puedes autorrealizar de cualquier manera, no tiene que ser el sueño americano, olvídate. Entonces, este episodio está aquí porque quiero transmitirte lo importante que es esta disciplina para tu bienestar, simplemente para tu bienestar
Y digo simplemente cuando sé que es lo más importante que puedes tener en tu vida. Es más, te adelanto que desde mi punto de vista, uno de los principales beneficios del autoconocimiento, de trabajar en el autoconocimiento, es que empiezas a dirigir tu propia vida dando respuesta a lo que vas viviendo. Así que sin más, empezamos. Y vamos a comenzar por la definición de lo que es el autoconocimiento. Y qué mejor que ir a la RAE, que es una de las muchas fuentes a las que podemos recurrir. Ten en cuenta que, antes que nada, que el autoconocimiento es un concepto pues complejo y probablemente multidimensional. Pero bueno, vamos a resumirlo en esta definición para facilitarnos todo el hablar del tema y la comprensión. El autoconocimiento es la capacidad de introspección, el proceso reflexivo para adquirir tu noción del yo. Y aquí es donde voy a hacer un poquito de hincapié. Y es que el autoconocimiento afortunadamente, nos lleva a la autoconsciencia. Y esa autoconsciencia no es más que la capacidad de reconocer tus propios sentimientos, tus propios pensamientos y tus propios comportamientos. Y de además comprender cómo están relacionados. Fíjate si es importante empezar a trabajar el autoconocimiento para ir desarrollando esa capacidad de autoconsciencia, de darte cuenta de las cosas, de posicionarte en ese lugar de observador, de observadora y decir, me doy cuenta de cómo me quedo atrapada en este sentimiento o en este pensamiento recurrente o por qué siempre termino actuando de esta manera. El autoconocimiento es una antigua y continua aspiración humana, es una necesidad intrínseca al ser humano. Nos es tan familiar, como te decía antes, como la filosofía. Todas las personas nos hacemos preguntas psicológicas, filosóficas, sociales, etcétera, etcétera. No, esto no es exclusivo de nadie. Seguro que recuerdas que Sócrates consideraba el conocerse a sí mismo como uno de los pilares de la sabiduría. Incluso te suena esta frase que está escrita en el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Fíjate si ha llovido y esto sigue siendo un tema candente. Y desde entonces, si no antes, pues estaba en boca de estas personas que se dedicaban a reflexionar y a entender un poquito al ser humano. Evidentemente ha habido muchas más figuras, no solamente Epicteto, con los estoicos, muchos más, el siglo pasado Jung, y etcétera, etcétera. E incluso los últimos, algo un poquito más, entre comillas, reciente, Foucault, con el cuidado de sí y otra serie de conceptos, más todo lo que la ciencia, la neurociencia, ha investigado y sigue investigando, que es fascinante. Y aquí me voy a parar y voy a empezar a hablar de esas ideas equivocadas o trampas que provocan un poquito de confusión. Y es, en este caso, pensar que el autoconocimiento es algo que está de moda, que está guay y que está de moda y como está de moda y pasará. Bueno, creo que nos hemos dado cuenta de que este es un tema vital para el ser humano desde los inicios de los tiempos. Entonces no es algo que esté de moda. Es cierto que ahora el estoicismo, por ejemplo, pues está viviendo una oleada de nuevo interés que no tiene por qué ser negativa, todo lo contrario. Ya sabemos que las herramientas no son buenas o malas, todo depende del uso que hagamos y de si las simplificamos o las desvirtuamos o las utilizamos de manera funcional y a favor. Así que el estoicismo, por ejemplo, está viviendo un apogeo, como te decía, y ya sea mejor o peor entendido, pero Epicteto pues siempre ha sido relevante y siempre lo va a ser, aunque el autoconocimiento deje de estar en boca de todos o en boca de influencers o en boca de quien sea. Es algo que no está de moda, es algo intrínseco al ser humano. Esto lo podemos relacionar con otra trampa u otra idea errónea, que es considerar que el autoconocimiento huele a secta o a graves problemas mentales o emocionales, a algo relacionado con la debilidad. A veces lo podemos expresar de esta manera: nunca he necesitado autoconocimiento, yo ya sé quién soy, siempre lo he sabido, o no tengo tiempo para chorradas, o eso son rayadas. Y sabes, sin embargo, te interrogas, te preguntas por qué, a pesar de conocerte tanto, de no necesitar nada, de pensar mucho las cosas, ¿por qué no consigues lo que quieres? ¿Por qué no suceden las cosas como quieres?
¿Por qué a pesar de querer tener cierto bienestar no lo obtienes? ¿Por qué a pesar de creer que tienes las ideas claras y que sabes mucho de muchos temas, no consigues avanzar? Parece que no paran de surgir los mismos obstáculos una y otra vez. Es más, te puedes preguntar por qué sientes angustia y dolor, por qué me ocurre lo que me ocurre, y tiendes a echar balones fuera. No me malinterpretes. Entiendo perfectamente que el contexto facilita o dificulta la vida, que las cosas que nos pasan alrededor, en esta sociedad en la que vivimos, en este entorno, en este lugar de trabajo, en esta familia, este contexto nos puede facilitar o dificultar la vida. Sin duda, eso está ahí, es una realidad. No somos islas desiertas, pero tendemos a quedarnos en la superficie, a culpar a otras personas, a pensar que ya lo sabemos todo, a no querer cuestionarnos, incluso a pensar en la buena o mala suerte, o ciertos resultados que están en manos de otras personas, y omitimos mirar en lo profundo de nosotros mismos. Incluso sería natural y humano llegar a preguntarte, si lo tengo todo, si todo me va más o menos bien, ¿por qué no es suficiente? ¿Qué me pasa que no me siento bien? O como dicen algunas personas, que no soy feliz. Ya sabemos que en el tema felicidad, eso es un concepto muy personal. ¿Qué me pasa que no me siento feliz? ¿Qué me pasa que no me siento bien? ¿Cómo es posible? Y es que el autoconocimiento es una fuente de bienestar, porque la coherencia, ir entendiendo lo importante que es tener coherencia entre lo que pienso, siento y hago, es esencial para tener confianza y cierta seguridad, porque el autoconocimiento mejora tu toma de decisiones, tienes más lucidez y más claridad y más autenticidad a la hora de decidir, porque tienes más capacidad de autorregulación, de gestionar tu estrés, de gestionar también y afrontar cambios, conflictos, porque te ayuda también a la hora de relacionarte con los demás, de mejorar tus relaciones, de entender por qué piensas, sientes y actúas de cierta manera y qué es lo que provoca eso en el entorno. Te ayuda, además, en general, en la autoestima, a verte con otros ojos. Hoy en día entendemos el autoconocimiento como la comprensión de nuestra propia personalidad, de fortalezas, de áreas de mejora, de nuestros valores, de nuestras vulnerabilidades, deseos, motivaciones, necesidades y un largo etcétera. Además, el autoconocimiento incluye, como hemos comentado antes, la autoconsciencia, que es esencial, esa capacidad de distanciarte de tus pensamientos, de tus emociones, sentimientos y acciones y decir, me veo desde fuera, soy capaz de darme cuenta de que estoy aquí enganchada en esta emoción, de que estoy dando vueltas con este pensamiento recurrente, de que otra vez vuelvo a actuar de esta manera o a reaccionar de esta manera. También vamos a incluir en el autoconocimiento la autocomprensión, esa habilidad de interpretar y de dar sentido a tus propias experiencias. Y por supuesto la autoaceptación, que no significa autoindulgencia o porque yo lo valgo. No. La autoaceptación nos ayuda a hacernos cargo de nuestros aspectos más positivos y también de los más negativos. Hacernos cargo, ser capaces de afrontar esa parte más luminosa y más oscura y aceptar que forma parte de nuestra personalidad para de esa manera poder afrontarla y poder gestionarla con otra perspectiva. También el autoconocimiento incluye la confianza, el creer en nuestra propia capacidad y sin duda la autorregulación, el entender las emociones, el poder gestionar. Imagínate lo importante que es esto a la hora de entender cómo gestionar tu propio estrés, qué te estresa, qué te angustia, cómo reaccionas, todo lo que es la autorregulación. Y me imagino que otra de las trampas que pueden surgir en tu mente es eso de el autoconocimiento es etiquetarse. En este caso se está haciendo un mal uso del término, del concepto, porque el autoconocimiento no es limitante, no es reducirte a una categoría, es todo lo contrario, es el soltar, el ayudarte a soltar ideas, algunas ideas preconcebidas de ti y de tu historia vital. De hecho, para mí el autoconocimiento es la antesala de la libertad personal. Si básicamente tu conocimiento personal es
se reduce a 3 rasgos positivos y 3 negativos y tu rol profesional, déjame decirte que realmente la persona que se está limitando eres tú misma. ¿Cómo te vas a dar la libertad de cambiar o de tomar decisiones que sean más coherentes contigo si no te conoces? Si no sabes con un poquito más de profundidad quién eres y te reduces a lo que te comentaba, a 3 rasgos positivos y 3 negativos y mi trabajo. El autoconocimiento te permite desmontar esa personalidad, esa programación que hace que repitas emociones, pensamientos y acciones. Te ayuda a salir de patrones y automatismos y te da, pues, como te he dicho, esa libertad personal de decidir en base a otra perspectiva, a otros conocimientos, a algo que está más vinculado a ti y no a las etiquetas que probablemente te hayan puesto los demás desde tu infancia. ¿Y cómo lo vas haciendo? Pues te vas conociendo conforme te vas dando cuenta, conforme vas practicando la autoconsciencia. Y la reflexión, sabes que no siempre se puede dar conforme estás actuando, experimentando. Muchas veces experimentamos cosas, vivimos cosas y después las registramos, las revisamos, las entendemos y poco a poco con esa práctica conseguimos ir desmontando automatismos y pues darnos cuenta de muchas cosas. Para ello se necesita también la filosofía, ¿no? Como dicen en filosofía, necesitamos pasar de sujeto a objeto de observación. Es decir, necesitamos ser nuestro propio objeto de observación, distanciarnos y darnos cuenta. Practicar la autoconsciencia, no todo el rato, como te digo, no funciona así, no podemos ser autoconscientes todo el rato, no podemos ser conscientes de las veces que nos cepillamos los dientes hacia arriba y hacia abajo, eso no es funcional, no nos ayuda en la supervivencia, pero practicar la autoconsciencia después de registrar una serie de situaciones, de experiencias o sobre todo eligiendo ciertos puntos débiles, ¿no? Aquella piedra contra la que siempre te das, ¿no? Y enfocar esa autoconsciencia en esas experiencias te va a ayudar a darte cuenta de todo un contexto y toda una serie de procesos por los que pasas a nivel pensamientos, emociones y acción, que vas a entender, vas a ver la clave de cómo, de por qué pasa eso, de qué hay en ti, de cómo puedes eso cambiarlo, desmontarlo. Esta práctica, la autoconsciencia, puede ser la más importante que realices en tu día a día. Como te digo, no te castigues si no eres autoconsciente y vuelves a caer. No, porque en la acción no estamos tan iluminados, somos humanos, ¿sabes? No te castigues, pero sí que incluyas la disciplina de la reflexión, de la autoconsciencia en tu día a día un poquito, en todas tus semanas, en ciertos momentos clave. Necesitamos practicar estar presentes y presentes como observadores, haciéndonos, como te digo, a nosotras mismas, a nosotros mismos, objeto de nuestra observación. En resumidas cuentas, cuando me observo, me doy cuenta de mis pensamientos, me doy cuenta de mis sentimientos, de todos esos movimientos internos, porque me estoy convirtiendo en mi propio objeto de observación. Y es ahí cuando me pongo en primer lugar y cuando empiezo a centrarme en mí de una manera no autoindulgente, no autorreferente, sino siendo el principal actor o actriz de mi vida y dejo de tener toda la atención en el otro, en la otra persona, en el entorno y vuelvo a mí y me conecto con lo que son mis reacciones, mis necesidades, todo lo que ocurre en mi mente y en mi cuerpo. Hoy en día se sigue indagando en esto, no solamente a través de la psicología humanista y otras psicologías y de las ciencias sociales, sino también de la neurociencia. Se ha descubierto muchísimas cosas y se sigue investigando, de tal manera que la ciencia incluso nos puede ayudar a entender qué sucede en nuestra mente. No solamente me refiero a los contenidos de mi mente, sino a cómo se estructura la experiencia en mi cerebro. Es fascinante.
Con esto también te quiero decir que la vida no es mecánica, ni está determinada, ni es robótica, sino que con consciencia y con práctica, porque todo en esta vida es práctica o casi todo, puedo acercarme a esa libertad personal, a ese libre albedrío. Vamos ahora con otra trampa, y es esa idea de que para autoconocerme me tengo que ir de retiro o hacer un viaje a la India. Bueno, pues no hay nada malo si quieres realizar retiros, yo he hecho alguno, o si quieres viajar a la India o a otro país, pero es en tu día a día donde vas a encontrarte todas las posibilidades para ponerlas en prácticas. No tienes que irte a ninguna parte, es un viaje interior, tienes acceso a toda la información en tu día a día, en tu vida cotidiana y sencilla. El autoconocimiento no es algo puntual que ocurre en un contexto especial, que quizás haya contextos que facilitan cierta reflexión, sí, que es necesario hacer cosas extravagantes para llegar a esa autoconsciencia, no, muchas veces limpiando, fregando los platos puedes tener reflexiones y darte cuenta de cosas que estás pensando que te están sucediendo. Entonces, no necesitamos hacer cosas excéntricas o diferentes para entendernos. Si tú quieres hacer retiros o viajes, estupendo, pero no tiene por qué darse esa situación cuando lo hagas, y no hay nada malo en quedarte donde estás, porque ahí tienes acceso a toda la información. El autoconocimiento, la autoconsciencia se produce en cualquier circunstancia. La vida nos da una cantidad de pequeñas experiencias diarias donde nos podemos descubrir de muchísimas maneras. Bueno, seguro que si te has parado a veces a darte cuenta, salen miles de historias de pequeñas situaciones, pequeños hechos. No necesitamos romantizar el autoconocimiento, ¿vale? Sencillamente es buscar en lo cotidiano pues esa práctica. Y además te digo que para mí el autoconocimiento ya es suficiente aventura. O sea, no me parece nada aburrido, no hace falta ponerle más brilli o rasgos excéntricos o tomar sustancias. Te digo que a veces en lo más sencillo, en lo más simple, podemos encontrar momentos de epifanía, ¿no? de darnos cuenta. Autoconocimiento tampoco significa aislamiento. Hay personas que consideran que se van a ir a encerrar durante X tiempo y que así van a conseguir un autoconocimiento. De nuevo te digo, no hay nada malo en retirarte, en aislarte. Probablemente sea un movimiento natural que todas las personas necesitamos de vez en cuando, pero no es un proceso 100% solitario. No es un proceso que si no te alejas de los demás no va a suceder. No, ¿qué va? Es más, probablemente empieces en un momento dado del proceso, si te alejas durante demasiado tiempo, no vas a pensar con claridad. Así que, puntualmente, bienvenido. Hay que practicar ese aislamiento a modo de cierta también protección, de cierta distancia, y sobre todo poner distancia con personas que probablemente te dificultan esa autoconsciencia, pero probablemente vayas a necesitar a otras que te sirvan como espejo o como apoyo o como consulta, porque realmente nos podemos autoconocer en compañía. Es más, muchas veces en grupo, cuando varias personas, imagínate de X disciplinas, se juntan, se reúnen para debatir, se enriquece. Lo mismo con el autoconocimiento. Es cierto que hay que elegir a personas en las que puedas confiar, ¿no? Para poder abrir todo lo que tú quieras compartir. Pero el aislamiento al 100% no te va a llevar a un autoconocimiento increíble. Más bien al contrario, vas a empezar a pelearte con tus propios pensamientos. Y también está relacionado con esto esa idea de la introspección exclusiva, aunque la introspección, esa reflexión personal es
una parte muy importante del proceso de autoconocimiento y de la vida, porque el proceso de autoconocimiento nunca acaba. No solo la introspección no solamente implica reflexionar sobre tus propios pensamientos y sentimientos, ¿no? y acciones, sino también implica cómo interactúas con el mundo exterior, cómo son percibidas tus actuaciones, tus emociones, tus pensamientos por el resto de las personas. No es algo que se viva desde una torre de marfil. Imagínate lo que sería perderte el que algunos de tus compañeros de trabajo o de tu entorno de amistades no te digan lo que ven en ti, tanto la parte más funcional como la parte de áreas de mejora. Ahí hay una información importantísima de puntos ciegos que tú no ves. Entonces el autoconocimiento es algo que no es 100% aislamiento o introspección exclusiva y yo misma conmigo misma. No, también necesitamos de la interacción con otras personas. Tampoco es una solución instantánea. Esta idea de que el autoconocimiento es una solución rápida para resolver todos los problemas de mi vida, no. En realidad, el autoconocimiento es un proceso continuo y gradual. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y paciencia para poder desarrollarse y mantenerlo en el tiempo. Tampoco es un destino final, es decir, ya llega un punto en que ya me conozco tanto que es que he llegado al máximo y a partir de hoy que ya me conozco tanto, pues todo va a seguir bien y va a ir bien y voy a ir a velocidad crucero, todo va a ser fantástico. No, eso no es realista. No es un destino final, es un viaje continuo por diferentes etapas de tu vida. El caso es que el autoconocimiento y la autoconsciencia te van a dar tal cantidad de confianza, ¿no? De eje interior, de brújula interna, de confianza y de seguridad, porque vas a saber que llevas esas herramientas que te has apropiado y has desarrollado una base firme y vas a ir ayudándote de eso a lo largo de tu vida, pasando por diferentes etapas, por diferentes pruebas, niveles y siempre en compañía de esa capacidad de observarte, de entenderte, de regularte. Una idea que considero que necesitamos tener presente es que saberlo todo de ti no va a resolver todos tus problemas. Primero porque hoy por hoy no podemos acceder a toda la información inconsciente. Desde luego sí podemos acceder a la información más importante. Más adelante te voy a comentar. Y además es que descubrir la causa de tu malestar actual no significa acabar con el efecto. Tener un diagnóstico no significa sanar, ¿verdad que no? Cuando vamos al médico y nos da el diagnóstico, eso no significa que ya estamos curadas, en absoluto. Entonces, saberlo todo de ti no va a resolver tus problemas, requiere de algo más. No es la primera vez que me encuentro con alguna persona que expresa, bueno, si yo ya sé lo que me pasa, yo llevo años que ya sé lo que me pasa, y sin embargo están en la misma situación o peor. Te digo que eso es pensamiento mágico. Hay que provocar el efecto que necesito. Hay que salir del círculo vicioso de ese pensamiento, de ese sentimiento, de esa reacción. ¿Cómo? Tomando decisiones. Necesitamos causar lo que necesitamos causar decidiendo. Acuérdate que mientras espero no estoy creando. Esa es la idea. Mientras espero no estoy creando. No quiere decir que tengas que estar creando en todo momento, pero que seas consciente de que tener un diagnóstico o tener mucha información sobre ti no es suficiente si no haces nada con esa información. Y recuerda también que tú eres más de lo que haces. Eres más que lo que piensas y sientes. Eres mucho más que eso. Eres esa capacidad de observarte y de tomar decisiones y de actuar en base a toda esa autoconsciencia. Es más, tú puedes cambiar toda esta inercia, este automatismo utilizando el mismo vehículo que es tu mente y tu cuerpo. Y sin duda, una vez que das con la tecla cierta información sobre ti, necesitas tomar decisiones y comprometerte contigo. Así es como poco a poco vas a ir desprogramándote y dándote más espacio, más capacidad, más perspectiva, más bienestar. En resumen, no es solo saber, es preguntarse, ¿qué hago ahora con lo que sé?
y estoy escuchando un poco tu voz, que seguramente dirás, es que esto es muy difícil. Por favor, sustituye qué difícil por esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo y práctica. Porque ¿acaso no has enfrentado y superado obstáculos muy difíciles? Sí. ¿No has conseguido algunos objetivos o superar situaciones muy, muy dolorosas en tu pasado o ahora mismo? Sí. Pues esto es lo mismo. Sustituye el qué difícil por esto lleva más tiempo y práctica. Al fin y al cabo, todo lo nuevo empieza siendo difícil, ¿no? También nos confundimos y pensamos que el autoconocimiento es como un análisis constante. Algunas personas caen en la trampa de sobreanalizar cada aspecto de sí mismas. Ojo, que probablemente sea una etapa en el camino del autoconocimiento, porque descubres cosas que de repente te hacen sentir vergüenza o culpa, o puedes pensar, pero bueno, ¿cómo he podido hacer yo esto tanto tiempo? ¿Cómo he permitido esto? ¿Cómo he reaccionado así? Y no hay nada malo en hacerse cargo de ello y sentir ese punto de culpabilidad, ¿no? Que la vamos a transformar enseguida en responsabilidad, porque con esa información ahora podemos tomar decisiones muchísimo más acertadas y en coherencia contigo. Pero eso de, una vez pasada esa etapa, eso de llegar al autocastigo, a la perfección paralizante, al juicio constante, a la rumiación excesiva, esos son señales, como dicen ahora, banderas rojas, de que por ahí no. Por ahí el autoconocimiento, ya como método, herramienta, disciplina, lo estás utilizando para castigarte. Y esa no es la finalidad. Así que se entiende que como parte del proceso es natural sentir, conectar con emociones inquietantes, ¿no? De vergüenza, de miedo, de frustración, muchas cosas. Pero una cosa es algo puntual que te ayuda a ir asimilando y a ir entendiendo, y otra cosa que hagas uso del autoconocimiento como autocastigo continuo y permanente, ¿no? y de juicio. Porque al final el autoconocimiento sano implica un equilibrio entre esa reflexión constante, la autoaceptación, acuérdate, la autocomprensión y por supuesto la acción, o sea, la acción consciente, la acción elegida, la acción deliberada. Y vamos ya por la recta final, que si no me va a salir un episodio muy largo, no te quiero cansar, pero sí quiero comentarte que también confundimos el autoconocimiento con la autoevaluación. Y no se trata solamente de conocer tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? Algo que es un clásico, por ejemplo, en el trabajo, o tus logros o tus metas. No, va más allá. No es solo autoevaluación, es la comprensión profunda de ti. Es bucear en tus necesidades, en todas esas creencias y esos patrones mentales, en tus motivaciones, que es importante para ti, en tus valores, en patrones en general. También en tu manera de relacionarte a nivel sentimental o con amistades, a nivel familiar, ¿no? Es entender tu rol en la familia, tus dinámicas, tu paradigma laboral, ¿no? Tu manera de pensar en el trabajo y de actuar en el trabajo y de estar en el mundo en general. Así que el autoconocimiento no es simplemente autoevaluación, igual que cultivar una imagen valiosa y positiva de ti es importante, pero el autoconocimiento va más allá de afirmaciones positivas, de, entre comillas, forzarte a ser feliz. El autoconocimiento no es ya lo tengo todo resuelto, voy a ser feliz para siempre. La vida tiene de todo, lo sabes, tiene un lado placentero y un lado doloroso. Afortunadamente todo es temporal y hay áreas de mejora de las que hay que hacerse responsable. Por ejemplo, escucho muchas veces eso de poner límites y a veces creo que no se entiende bien lo que es poner límites, porque poner límites, enfadarte con los demás o cerrarle la puerta en las narices a las personas, es más bien reconocer tus necesidades y tus límites en cuanto al respeto y a muchas otras cosas. Es algo que está más relacionado con cómo tú te sientes hacia ti, el
el respeto que te tienes y la manera que tienes de explicarle a los demás y de hacerles ver cómo te tienen que tratar. Entonces, no se trata de parar a la otra persona, que por supuesto, pero eso es como la consecuencia de que en ti tú hayas entendido que tú tienes unas necesidades, unas prioridades y unos líneas rojas por donde no dejas a las personas pasar. No es tanto reprimir al otro, y creo que eso es muy importante. El autoconocimiento no busca echar balones fuera y culpar al resto. El autoconocimiento no busca esa autoindulgencia de pobre de mí, soy una víctima. Puede que descubras que has sido víctima en muchos casos, sin duda, pero tú sabes que la víctima, el ser víctima no es una identidad, es un estado, y que si bien has sido víctima en el pasado o ahora, no quiere decir que tengas que ser víctima toda tu vida. Se trata de bucear en ti para llegar a tu verdad, a tu versión, a tu verdad, teniendo ya más información porque ya has sido objeto de tu observación. Se trata de poner la casa en orden que es tu vida. Se trata de entender tu naturaleza profunda para dejar de hacerte daño. Y para terminar, quiero hablarte de algunas actitudes que observo y que, de nuevo, son o creencias limitantes o ideas confundidas o incluso mensajes tergiversados, ¿no? Desvirtuados. Hay personas que tienen un miedo a la introspección profunda. Yo lo puedo entender y entiendo cuando dicen es mejor no indagar mucho por lo que pueda pasar, pero eso es miedo a que algo horrible suceda, a destapar algo horrible. Lo que tienes que entender es que si no buceas y no sacas de ahí lo que necesitas sacar, de una manera o de otra lo vas a somatizar, no se va a ir, no lo vas a arreglar. Hay ciertas cosas que necesitan salir. Y este miedo también está vinculado con el miedo a volver al pasado, porque claro, tememos volver a conectar con ese dolor. Ahora bien, si ese es un dolor que hoy en día, en el presente, te sigue lastrando, vas a tener que volver al pasado para sacarlo y poder soltar. Así que tanto ese miedo a la introspección profunda porque vas a revolver cosas, bueno, piensa que también vas a activar las ganas de vivir, vas a también a activar la motivación y la alegría. No solamente, el autoconocimiento no da solamente dolor y sufrimiento, en absoluto. Tampoco es esa actitud narcisista, ¿no? Que además pretende ser autorreferente, hablar todo el rato de ti. Hay veces que hay actitudes relacionadas con el autoconocimiento pues que pretenden justificar en vez de entender, es que como yo soy así, es que claro, es que yo lo hago así. No, el autoconocimiento no sirve para justificar, sirve para que te entiendas, sirve para tu propio bienestar y el de tu entorno. No tiene nada que ver la introspección con la autorreferencia, con el yoísmo, ¿no? Yo, ni entender quién eres tú con la autoindulgencia de, bueno, es que, pues ya está, yo es que todo bien. No. Tampoco hay una verdad absoluta. Cuando trabajamos en el autoconocimiento hay veces como que queremos sentar cátedra y establecer ciertas verdades. Y en realidad no existe la verdad absoluta, lo sabemos. Ni tampoco es muy sana la actitud de buscar venganza a través del autoconocimiento. Es cierto que cuando te descubres situaciones pasadas donde has sido claramente una víctima, en una situación muy vulnerable, con un entorno nocivo, pues normal que conectes con una gran cantidad de emociones, y entre ellas la rabia. Pero piensa que la finalidad del autoconocimiento es tu bienestar, y muchas veces pues esa venganza o ese rencor, el rencor, pues no te está ayudando, al revés. Tampoco tiene mucho sentido creer, ¿no? Tener esta creencia limitante de creer que es imposible autoconocerse, o todo lo contrario, que va a ser muy fácil, que vas a conocer todo de ti porque esto va a ser un paseo en barca. Es que no se trata de eso, es un proceso continuo, cotidiano, diario, de autoobservación y de práctica, y de revisar y
y de comprenderte y de aceptarte y de tener otra lucidez y otra manera de ver las cosas. Es que empiezas a ver el mundo de otra manera, desde otra perspectiva. Lo voy a dejar aquí porque ya he hablado suficiente, pero sí te digo que más adelante probablemente te comente algunas de las actitudes o de los conceptos, de las ideas que considero no solamente equivocados, sino muy, muy negativos, muy nocivos, vinculados al autoconocimiento, al desarrollo personal, etcétera, etcétera. Como por ejemplo la obligación de perdonar a personas que en el pasado te han hecho daño, ¿no? Esa obligación de perdonar, esa manera de expresar o de hablar con las personas y decir es que tú atraes algo así, es que eres tú, ¿no? Esa manera de revictimizar totalmente en desacuerdo. Esa idea de que hay que ser tolerante, ¿no? Porque ya entiendes las cosas, entonces tienes que ser tolerante, y algo así como una santa, un santo iluminado. Eso me parece que es tremendamente absurdo. Necesitamos conflictos en las relaciones y necesitamos límites para que esos conflictos sean sanos. La tolerancia por la tolerancia es la sumisión. Y bueno, esa obsesión con estar siempre positiva, con estar siempre contenta, porque como ya te autoconoces, ya estás en desarrollo personal, es que es todo positivo. Es absurdo, es tremendamente inmaduro y absurdo. Es que está todo totalmente alejado de lo que es en sí el concepto y la disciplina, al igual que invalidar sentimientos de los demás. Pero bueno, ves que al final me enrollo y te cuento, más adelante hablaré, porque sí que son actitudes que me parecen muy negativas, ¿no? Invalidar los sentimientos de los demás, ¿no? El que no te permitan expresar cierta rabia o cierto enfado o cierta preocupación o frustración o tristeza, ¿no? Porque todo tiene que ser happy. Bueno, pues me parece que nos hemos ido de una tiranía a la otra. Lo hablaremos más adelante. Voy con las conclusiones. Me gustaría trasladarte la idea de autoconocimiento como el punto de partida del crecimiento personal y profesional, como la antesala a la libertad personal. Cuanto más profundo es tu autoconocimiento, más certeras y más auténticas serán tus decisiones y tus experiencias. El autoconocimiento y la práctica de la autoconsciencia va a ser como tu práctica favorita, como tu refugio, como tu fuente de conocimiento, de entendimiento, de confianza, de seguridad. Es el lugar al que siempre vas a poder ir para entender, para decidir, para vivir. ¿Y por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues comienza por resolver primero lo que te sigue lastrando en tu presente. Y sí, para eso tienes que ir a tu pasado. Resolver lo que te sigue lastrando en tu presente significa ir al pasado, pero no tienes que conocer todo a pies juntillas, no tienes que pasar años conociendo todo lo que pasó, ¿no? Conocer todo tu pasado, o no tienes la necesidad tampoco de resolver todo de golpe, en absoluto. Tienes que enfocarte en lo que ahora sigue siendo un lastre en tu vida. Empieza por ahí, en aquello que en el presente te sigue afectando. Eso es lo más importante y lo más urgente. Es lo primero por lo que tienes que empezar. De esta manera, ¿qué vas a conseguir? Pues primero hacer las paces con tu pasado. Y que cuando pase un tiempo y hayas hecho tu proceso, pues mires atrás y digas, bueno, pues ya está. Ahí está. Está bien. Y no reaccionar de una manera emocional. El bloqueo se mantiene y se hace más profundo por no tomar decisiones, por miedo a perder todo o a perder algo. Empieza el miedo a comerte y te llenas de creencias irracionales. Lo entiendo perfectamente. Tenemos miedo a perder, por eso muchas veces no tomamos decisiones, no queremos perder lo que tenemos. Pero no te quedes ahí. Indaga. ¿Qué tienes miedo a perder? ¿De qué manera puedes hacerlo para no perderlo o para conseguir algo que es más valioso que eso que tienes? No te quedes en el miedo a perder, porque eso te va a llevar al estancamiento y al bloqueo, y entonces ya no vas a poder ver con claridad. Ve al pasado para recoger lo bueno y para resolver lo doloroso. De esta manera vas a poder transformar tu presente y tu futuro, y lo vas a hacer con un criterio más auténtico, desde tu autoridad. Vas a crear una base firme y realista. Vas a crear una base para vivir la vida
en tus propios términos. Si quieres dar el primer paso en el autoconocimiento, puedes ir a mi web, www.cristinasimoncoach.com, a la biblioteca de recursos, que muy pronto va a estar en activo, y ahí voy a dejarte colgado un ejercicio con el título Tu guión de vida, que te aseguro que es un buen punto de partida para profundizar en tu autoconocimiento. Y por supuesto también para desarrollar autoconsciencia y ver cómo vas jugando a ese rol de observador, a esa conciencia, ¿no?, que está por encima de tu automatismo, de tu patrón. Así que puedes ir ahí y puedes descargártelo de manera gratuita. Voy a subir algunos descargables más, sin duda, como te he dicho al principio, relacionados con desarrollo personal y con desarrollo profesional. Y me gustaría transmitirte que de verdad que el autoconocimiento sin duda es un proceso continuo, pues como la vida, como el aprender, ¿no? Porque aprendemos todos los días. No hagas caso de estos egos espirituales que ya han llegado a un punto que, bueno, pues están muy iluminados y, oye, un día de estos van a salir de órbita. No, o sea, vamos, todos los días aprendemos. Lo importante es qué hago con lo que estoy aprendiendo, porque ahí ya abro la puerta a un nuevo mundo, ¿vale? A un nuevo camino. Es ir al pasado a resolver lo que tengamos que resolver, que todavía nos fastidia y nos duele en el presente. De paso, lo mismo, también podemos coger algunas cosas que nos dan fuerza y que no nos habíamos dado cuenta, porque te vas a encontrar también con muchísimas sorpresas muy agradables y muy reconfortantes. Traerlo al presente, resolverlo y empezar a vivir más en base a tus propios términos. Y con esa paz, ese hacer las paces con el pasado, esa paz interior y esta nueva perspectiva de verte de otra manera, de quitarte de encima etiquetas, creencias de los demás, limitaciones, ciertos patrones que te hacían cometer cada 2x3 los mismos, entre comillas, errores, ¿no? Errores que son experiencias que, vistas con esta nueva luz, te pueden ayudar a entender las cosas de otra manera. Así que me encantaría que te planteases este proceso como lo más amoroso que puedes hacer por ti. Lo más importante, recuerda que lo más importante eres tú en esta vida. De ti nace, de tu bienestar nace que las relaciones que tengas a tu alrededor sean mucho más enriquecedoras y profundas y auténticas, y que lo veas como eso, como una aventura con un montón de ingredientes, donde vas a encontrar cosas pues que te van a hacer revivar cierto dolor, que vas a poder soltar, otras van a ser unas sorpresas increíbles. Y que es un proceso de aprendizaje en el que está todo el mundo y merece muchísimo la pena, porque sin duda yo considero que tu bienestar merece muchísimo la pena. Así que ya sabes, suscríbete, envíame un email si tienes algo que comentar o alguna duda o sugerencias. Y amiga, amigo, comparte este episodio con quien quieras hablar de él o con quien consideres que lo necesita. Y nada más. Aquí se termina mi chapa, te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto.